En 1939, la Alemania nazi desató una increíble máquina de guerra. Según se desarrollaba el conflicto más salvaje de la historia, los jefes nazis obligaron a los científicos alemanes a producir un conjunto incluso más raro de armas. Algunas eran revolucionarias, otras sencillamente puro delirio. Todas ellas se crearon para llevar la devastación a todos los rincones del globo y mantener el dominio del Tercer Reich durante 1000 años. Un bombardero global capaz de volar por el espacio a 20.000 kilómetros por hora para llevar la destrucción a cualquier capital del planeta. El primer rifle de asalto del mundo capaz de doblar una esquina. Un arma de vórtice creada para derribar un avión generando un tornado. Armas raras. Capítulo 2. En los años 20 y 30, los cohetes y los viajes espaciales eran la moda en Alemania. Había arraigado la idea de que pronto el hombre podría viajar a la Luna. Bueno, quizá no tan pronto. Aunque Alemania vivió una locura por los cohetes en los años 20, tras ella, académicos e ingenieros trabajaban muy en serio, porque creían de verdad que nuestro futuro dependía del vuelo de los cohetes. Estos pioneros de la ciencia planeaban desarrollar todo tipo de cohetes, aviones y naves espaciales. Su idea abarcaba el viaje espacial a la Luna, a Marte y más allá. Estaciones espaciales desde las cuales controlar el clima terrestre y aviones cohete capaces de llevar pasajeros al otro lado de la Tierra en un par de horas. Su único objetivo era la exploración del espacio. No esperaban que sus ideas revolucionarias se utilizaran como armas de guerra. Sin embargo, los nazis vieron otras posibilidades. Pronto se dieron cuenta del potencial militar de los cohetes, los cuales ofrecían oportunidades sin límites a un país decidido a dominar el mundo. Había generales del ejército alemán como Walter Domberger, que seguían muy de cerca el trabajo de los aficionados a los cohetes. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, Domberger esperaba que por medio de la explotación del genio de esta nueva generación de científicos e ingenieros, el ejército alemán desarrollaría nuevas armas poderosas y extraordinarias. Eligió personalmente a algunos de los mejores cerebros. El primero de la lista era Wernher von Braun. Domberger lo instaló en un nuevo centro ultrasecreto de investigación de cohetes en Peenemünde, en la costa báltica alemana. Von Braun se puso a trabajar. Contando con financiación ilimitada, von Braun construía un cohete tras otro. No para viajar a la Luna, sino para desarrollar el primer misil balístico intercontinental del mundo. Mientras tanto, el considerado ampliamente como fundador de la ciencia alemana de los cohetes, Hermann Oberth, tenía unas ideas aún más ambiciosas y fantásticas. Oberth creía posible la colonización del espacio. Propuso poner en órbita una estación espacial. También pensaba lanzar un espejo gigante al espacio que reflejara amplios rayos de sol sobre porciones oscuras de la Tierra. Aunque en origen eran ideas de paz, ahora las ofrecía como armas en apoyo a la empresa bélica nazi. Digamos que tenía una personalidad dual. Por una parte era pacifista, por otra guerrero. También decía, mi espejo espacial podría usarse también con fines militares. Podría incinerar naves en el mar. Podría dirigir el espejo espacial a concentraciones de tropas y destruirlas. Podría dirigirlo a las ciudades y dejar agujeros enormes en lugares como Londres o Nueva York. Sin embargo, las ideas de Oberth se adelantaban en exceso a su tiempo. Aunque trabajó para los nazis en Peenemünde, su rueda espacial y su espejo se veían como armas maravillosas para el futuro, cuando los nazis hubieran ganado la batalla por la Tierra. Sin embargo, en 1943, las ideas de dominación mundial se batían en retirada. La guerra cambiaba su curso.
Una ola tras otra de bombarderos B-17 norteamericanos diezmaban las ciudades alemanas. En privado, muchos líderes alemanes empezaban a temer que no ganarían la guerra. Entre ellos Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe. Hermann Göring se dio cuenta ya en 1943 de que había serias posibilidades de que Alemania perdería la guerra. La producción en masa de los bombarderos B-17 norteamericanos era abrumadora. Si no se lograba atacar sus fábricas, Alemania perdería la guerra. Así que Göring buscó inspiración en los ingenieros de cohetes. Un científico brillante llamado Eugen Sanger tuvo la idea de un avión capaz de viajar por el espacio. Si queremos ver un ejemplo de cómo será exactamente el futuro, fijémonos en los asombrosos diseños de Eugen Sanger. Este hombre planeaba lo que llamaba un bombardero antípoda, capaz de volar hasta el otro lado del mundo. El bombardero espacial de Sanger se adelantó decenios a su tiempo. En el despegue, el avión debía impulsarse a lo largo de un monorraíl por medio de un trineo de cohetes V2. Tras recorrer 2,7 kilómetros, el avión se desplazaría a más de 1.600 kilómetros por hora. Tras dejar la vía, un segundo cohete en su interior alteraría la trayectoria y lo elevaría a 150 kilómetros hacia el espacio. La idea de Eugen Sanger era poner un avión en órbita, de modo que gran parte del combustible se consumiera en la ascensión. Pero una vez en los límites del espacio, podría actuar más o menos como un planeador. Entonces descendería sobre las capas altas de la atmósfera, como una piedra que salta sobre la superficie de un lago. Un piloto llevaría el avión hasta el límite de la atmósfera terrestre. A una velocidad de 21.600 kilómetros por hora, daría la vuelta a la Tierra en 2 horas. Podría dejar su carga letal en cualquier ciudad del mundo. Aunque los alemanes no tenían capacidad nuclear, planeaban usar una bomba que difundiera partículas radiactivas a la atmósfera. La bomba del bombardero Sanger habría sido un alto explosivo de 2.200 kilos envuelto en sábanas de sílice radiactivo. El aparato se dejaría caer a unos 600 o 900 metros sobre la ciudad que fuera a destruir. El sílice radiactivo caería como copos de nieve, provocando enfermedades radiactivas y la muerte. Tras dejar caer su carga mortal, el bombardero espacial volvería planeando a Alemania, efectuando una reentrada gradual en la atmósfera. El aterrizaje venía a consistir en descender planeando sin ningún tipo de impulso, muy parecido a la lanzadera. La diferencia entre el bombardero antípoda y la lanzadera moderna es que esta carece de motores y el bombardero los tenía. Se trataba, sin duda, de un arma revolucionaria capaz de alterar el curso de la guerra. Göring inmediatamente colocó a Sanger en su propia base de investigación en el norte de Alemania, con instrucciones de desarrollar el bombardero antípoda. Sin embargo, Sanger tenía un secreto. Sabía muy bien que su idea tardaría años en realizarse. Sin embargo, desesperado por obtener fondos, omitió a Göring los detalles de calendario. Incluso convenció a los líderes nazis de que el bombardero antípoda podía ser una herramienta útil de propaganda. Los nazis estaban encantados por contar con una nueva arma en su arsenal de propaganda, y Eugen Sanger estaba encantado porque le financiaban su pasatiempo favorito. Cuando Hermann Göring se dio cuenta por fin de que el bombardero antípoda se adelantaba demasiado a su tiempo, su estado de ánimo cambió de repente. Creo que Sanger tuvo suerte de no acabar en algún campo o presidio por hacer lo que los alemanes consideraban un despilfarro de recursos y dinero para la guerra. Tras la guerra, el informe de Sanger sobre su bombardero antípoda se sometió al cuidadoso análisis de los aliados.
Algunos de sus rasgos, como el sistema de reentrada en la atmósfera, puede apreciarse en la lanzadera espacial de hoy. Existe una diferencia crucial. La principal diferencia, por supuesto, es que la lanzadera se eleva en un cohete, mientras que el bombardero antípoda de Sanger tenía que haber llegado por sí mismo. Lo cierto es que no habría funcionado. Hace falta un cohete multifase para conseguir que algo como ese bombardero alcanzara una posición casi orbital. Es imposible que un avión con ese peso pueda llegar a ponerse en órbita con su propio combustible. La inventiva y ambición de los nazis no conocía límites. Ayudados por notables ingenieros, produjeron numerosas armas raras y fantásticas de destrucción que funcionaban de maravilla, como un arma capaz de dar la vuelta a una esquina. A lo largo de la historia, la tecnología alemana ha venido produciendo armas de la mejor calidad. No solo eran más grandes y mejores que las de cualquiera, estaban mucho mejor concebidas y se producían con mayor eficiencia. Uno de los mejores era el MP-44, el primer rifle de asalto del mundo. Lo que hace de esta arma algo singular en 1944 es que sea al mismo tiempo semiautomática y automática. Por semiautomática quiero decir que cada vez que se aprieta el gatillo dispara una bala, pero se puede colocar en fuego automático pleno y entonces cuando se aprieta el gatillo seguirá disparando hasta vaciar el cargador. Nadie poseía un arma que se le pudiese comparar. El arma reglamentaria de un soldado aliado era o un rifle o una submetralleta. Ambas estaban en desventaja frente al rifle de asalto. Entonces los ingenieros alemanes se superaron a sí mismos. Se les ocurrió una cosa llamada instrumento de cañón curvo. Y aquí está, un modo de disparar doblando las esquinas. Consiste en una pieza muy pesada de metal adherida al final del cañón. Y cuando la bala llegaba y golpeaba aquí, giraba 90 grados saliendo por aquí. El cañón curvo se desarrolló debido a un raro error de ingeniería en una cadena de montaje de tanques. Los ingenieros descubrieron que habían construido tanques en los que no encajaban las torretas normales. Llenos de recursos, dieron al vehículo un techo plano y un nuevo nombre, el Elefante. Le incorporaron un cañón de 88 milímetros como arma de largo alcance contra los tanques rusos del Frente Oriental. Sin embargo, en sus prisas, alguien olvidó incorporar una metralleta, lo que hacía al Elefante totalmente vulnerable a los ataques. La infantería rusa descubrió muy pronto que podían llegar hasta estos vehículos, echar gasolina por encima y prenderla sin que los vehículos pudieran prestarse apoyo mutuo. Al no haber una metralleta a bordo, si usted está aquí y yo estoy aquí y la infantería rusa trepa por su vehículo, sin metralleta no tengo forma de abatirlos. Hacía falta un arma para que los ocupantes alemanes pudieran defenderse desde dentro. Así se creó el MP-44 modificado, con el cañón curvo para que el soldado alemán pudiera sacar esto por la torreta y regar el vehículo para evitar que la infantería rusa trepara por él. Los ingenieros experimentaron con dos modelos, uno curvado 30 grados y el otro 90. El ángulo más agudo se utilizaba en espacios reducidos como los de los tanques. Y después de inventar un arma capaz de doblar una esquina, los soldados alemanes querían ver a quién disparaban. Fijémonos en que hay un área aquí que parece recortada y rugosa, donde los alemanes instalaron un espejo para colocar la mira aquí y poder ver qué recibía el disparo. Había un solo problema más. El cañón curvo tendía a deformar y destrozar las balas que se disparaban. Sin embargo, eso resultó ser una ventaja para los soldados en las distancias cortas. Cuando la bala se desplaza por el cañón, alcanza una temperatura tremenda y prácticamente se desintegra. Así obtenemos un efecto perdigón que sale de la boca del arma, pero recordemos que las distancias son muy cortas, de modo que eso da igual. Con o sin cañón curvo, el MP-44 parecía tenerlo todo. Sin embargo, curiosamente, había en Alemania un hombre al que no le gustaba, Adolf Hitler.
Cuando le mostraron esta arma, no le gustó nada, porque parecía hecho a trozos y lo veía feo. Así que ordenó que no se produjera. Pero el ejército alemán sí lo produjo. Aunque le desobedecieron, lo que no es nada bueno para un general alemán, se salieron con la suya porque era un arma muy buena. Los ingenieros alemanes colocaban cada vez más alto el listón en el diseño de armas, pero en 1944, cuando la guerra se les escapaba, empezaron a experimentar con armas incluso más delirantes. Cañones que sorprendentemente no disparaban balas ni proyectiles, sino elementos de la naturaleza. Estas armas fueron creación de Albert Speer, ministro de Armamentos de Hitler. Instaló bases de investigación en Alemania y Austria para desarrollarlos. Esta era una de ellas. Pueden parecer dos altavoces gigantes, pero en realidad era un arma sónica para matar. El arma funcionaba prendiendo una mezcla de metano y oxígeno en una cámara de resonancia. Esto creaba una cadena de explosiones hasta 1500 por segundo, que enviaban un rayo sónico potente y concentrado, amplificado por receptores parabólicos. La presión del sonido era insoportable. Equivalía a sumergirse 9 metros bajo el mar en términos de presión. Una presión que se invertía cientos de veces por segundo. Era un sonido vibrante muy intenso, capaz de penetrar en el cuerpo humano, pretendiendo disolver el cerebro y el corazón. Los alemanes calculaban que el cañón sónico debería tardar medio minuto en matar a un hombre en un alcance de 100 metros y lesionar gravemente a cualquiera en un alcance de 300 metros. El arma sónica quizá fuera letal, pero también era grande y poco manejable. Jamás se usó en combate. Pero estoy seguro de que estos problemas prácticos podrían haberse superado. Y seguro que en algún lugar del mundo hay un dictador loco que pretende revivir esa idea. Además de utilizar el sonido como arma, los ingenieros nazis probaban armas que disparaban aire. En su interior se alimentaba de hidrógeno y oxígeno, que provocaría una explosión tremenda de la que surgiría un impulso de aire comprimido invisible, capaz de derribar un avión que la sobrevolase. El arma de viento se usó solo una vez, cuando los nazis trataron sin éxito de defender un puente sobre el río Elba. No derribaron ningún avión y el arma quedó abandonada. Ninguna de estas armas extraordinarias sobrevive en la actualidad. Sin embargo, en California, un grupo de ocio ha recreado con detalle algunas armas raras nazis de la Segunda Guerra Mundial para su exhibición mecánica. La idea consiste en dar al público la sensación de cómo eran los tiempos de la guerra. Sentir la conmoción de algo así golpeándonos, y el fuego, y las explosiones, el olor a gasoil y la suciedad que se pisa, es lo más cerca de sentirse dentro de una batalla sin estar realmente en ella. En este espectáculo las armas son inofensivas, hacen mucho ruido y derriban maquetas. Sin embargo, utilizan los mismos principios que usaban los nazis hace más de 60 años. Por supuesto, los diseños son los originales alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos son los abuelos de estos trabajos con cañones de vórtice, armas sónicas y demás. Este es un cañón de vórtice a escala. La versión original alemana era como 20 veces mayor. El cañón alemán creaba un vórtice o remolino con fuerza suficiente para arrancar las alas de un avión. Este cañón, aunque mucho más pequeño, opera sobre principios parecidos. Se coloca una carga explosiva en el interior del cañón y al encenderlo se dispara un vórtice invisible hacia el aire a 160 kilómetros por hora. Este es inofensivo, hace mucho ruido y es capaz de destruir una lámina de cristal. Pero los alemanes, además de tener un cañón mucho más grande, le añadían un ingrediente especial, polvo fino de carbón, el cual mezclado con la explosión del vórtice hacía que el arma fuera mucho más potente.
Hace siglos que se sabía que el polvo muy fino en el aire explota. La harina de un molino puede explotar de pronto. El polvo fino de carbón en una mina puede explotar de pronto. Y fue una invención austríaca durante la guerra la que trató de aprovechar este proceso para crear un cañón de vórtice. La reacción del polvo de carbón con el aire hacía que el vórtice fuera cada vez más grande, hasta alcanzar el tamaño de un pequeño tornado. El polvo seguía ardiendo, alimentando la espiral, y al menos en teoría generando un enorme remolino capaz de derribar un avión. Al igual que el cañón sónico y el de viento, el cañón de vórtice jamás llegó al campo de batalla. La idea era en verdad extraordinaria, pero ¿pudo haber funcionado? ¿Pudo haber derribado un avión? Si el avión colabora, sí. Es decir, con todo lo que sabían y eran capaces de hacer. Es asombroso que construyeran estas cosas y obtuvieran de ellas estos efectos, pero desde un punto de vista práctico, habría que tener mucha suerte en el disparo. Sin embargo, otras ideas de armas raras tuvieron mucho más éxito. Al principio de la guerra, los nazis dominaban la naturaleza de una forma algo distinta, desarrollando tanques capaces de viajar bajo el mar y máquinas gigantes que transportaran por el aire a los hombres y las máquinas necesarios para invadir Inglaterra. Junio de 1940. En pocos meses, el ejército alemán había conquistado casi toda Europa. Mientras Hitler hacía turismo en París, su fuerza aérea, la Luftwaffe, tenía órdenes de ablandar a los británicos para preparar una invasión alemana. El éxito del ejército alemán se basaba en la guerra relámpago. La pura rapidez y sorpresa de sus feroces ataques anulaban toda defensa. Sin embargo, Gran Bretaña planteaba un nuevo problema. Hitler debía dar con la forma de lanzar un nuevo ataque sorpresa cruzando los 40 kilómetros del Canal de la Mancha. Quería una fuerza invasora de 160.000 hombres fuertemente blindados en las costas de Inglaterra, con rapidez y sorpresa máximas. Alemania invirtió profusamente en planeadores de asalto en los años 30, los cuales utilizó con éxito notable en 1940 durante la invasión de los Países Bajos, pero eran planeadores muy pequeños, capaces de llevar como mucho a 10, 15 o quizá 20 soldados. Hitler pidió a la fábrica Messerschmitt que produjera un diseño para algo mucho más grande. Asombrosamente, antes de 14 días, ya tenían los dibujos del planeador más grande de la historia. Podía llevar casi 10 veces más carga que cualquier otra nave alemana. Hitler la quería de inmediato. Planeaba invadir Inglaterra en cuestión de semanas. En Messerschmitt debían construir deprisa. La obra se inició el 11 de junio de 1940. Se ordenó la colaboración de prisioneros de guerra. Se reclutó a las empresas de la zona para el suministro de materiales. La nave se bautizó como Gigante y su tamaño era asombroso. Medía 54 metros de punta a punta de ala y su fuselaje iba a tener casi 30 metros de eslora. Para mantener el bastidor ligero desarrollaron una fórmula singular de madera y acero. La estructura principal se formaba con tubos huecos de acero reforzados con nervios, 22 en cada ala. Se daban forma en una fábrica de muebles cercana. Una fábrica de camas fabricó el bastidor de acero de las grandes puertas de carga en el frontal del avión. Hitler había pedido un avión capaz de transportar un tanque por el aire. Messerschmitt construyó algo incluso mayor. El nuevo planeador podría alojar a 120 soldados plenamente equipados. En total podía cargar 24 toneladas. Lo increíble era que solo 3 planchas de madera reforzada aguantaban el peso. La madera de aglomerado en la que se juntan láminas de madera con el grano en direcciones opuestas es mucho más fuerte que la madera normal. Y si se baña o empapa con resina o algún barniz, resulta aún mucho más fuerte. El próximo desafío era conseguir que el Gigante despegase. Mientras tanto, otra idea rara se desarrollaba para el fondo del mar. Un elemento clave de los planes de invasión de Hitler era el tanque.
Para mantener el elemento sorpresa y hacer que entraran rápidamente en combate, ¿por qué no ir con ellos hasta la costa, por debajo del agua? Desde julio de 1940, 168 Tauchpanzers se modificaron para operar bajo la superficie del mar. Se sellaron y añadieron tubos verticales para suministrar aire a la tripulación. Se les llamaba tanques de vado profundo. El principal problema de un tanque de vado profundo es que incluso bajo el agua y solo utilizando un tubo de aire, aún flotará un poco. Parece extraño que un objeto de 25 toneladas de acero pueda flotar, pero aún lleva aire dentro y por lo tanto no ejerce buena tracción bajo el agua. Se hicieron pruebas en Pudlos, en la costa del Báltico. Descubrieron que los tanques a menudo se atascaban en terreno blando como el del lecho de un río. Para las tripulaciones atrapadas a 13 metros bajo el agua, la huida era un suplicio terrible. Las escotillas tenían encima todo el peso del agua, de modo que había que dejar primero que se inundara el tanque y después podía abrirse la escotilla y huir usando un pulmón marino o algo parecido, pero los 5 o 6 minutos que tarda en llenarse el tanque de agua son aterradores. Mientras las tripulaciones aprendían a escapar de un tanque atascado bajo el agua, los ingenieros de Messerschmitt trataban de resolver cómo hacer que despegara el planeador más grande de la Tierra. A un planeador de tamaño normal lo remolcaba otra nave. Pero para el gigante no había avión lo bastante grande. Se añadieron cohetes a las alas para darle más empuje en el despegue, pero este no era suficiente. A continuación lo ataron a 3 aviones distintos para remolcar al monstruo. A veces funcionaba, a veces no. Coordinar 3 aviones era casi imposible. Se estrellaron muchas veces y muchas más estuvieron a punto de hacerlo, resultando evidente que utilizar 3 aviones para remolcar uno jamás iba a ser un sistema fiable. La idea siguiente era sencillamente extraña. Tomar 2 aviones, cortarlos por la mitad, añadir un motor más y volver a unirlos. Se le llamó Heinkel 111Z y a pesar de su extraño aspecto, funcionó. Finalmente alguien tuvo la brillante idea de incorporar al planeador sus propios motores. 6 motores French Known Round Butte convirtieron al gigante planeador más grande del mundo en el avión de transporte más grande del mundo. Harían más ruido, pero cumpliría su tarea. Los tanques bajo el agua y los planeadores gigantes eran ideas extrañas, pero ambas podrían encabezar la invasión de Gran Bretaña. Sin embargo, la resistencia continuada de la Fuerza Aérea Británica convenció a Hitler de que debía pensarlo mejor. En septiembre de 1940 se anuló la invasión de Gran Bretaña. Sin embargo, el gigante volador y los tanques submarinos cumplieron su papel cuando Hitler invadió Rusia en 1941. En plenos avatares del conflicto, la máquina de guerra alemana producía ideas aún más ingeniosas. En 1944, los nazis, con unos sorprendentes aviones de despegue vertical, devolvieron el golpe a los bombarderos estadounidenses que diezmaban las ciudades alemanas. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania poseía la mejor fuerza aérea del mundo. El bombardero Junkers 88 y el caza Messerschmitt 109 eran rivales para cualquier aeronave del mundo. En 1940, el comandante de la Fuerza Aérea Göring y Adolf Hitler confiaban tanto en la invulnerabilidad de la Fuerza Aérea Alemana que frenaron el desarrollo e investigación de nuevas naves. No creyeron que les hiciera falta. Fue una decisión de consecuencias nefastas para la Alemania nazi, porque ya en 1944, una aeronave como la ME-109 estaba prácticamente obsoleta. No era rival para los nuevos cazas estadounidenses como los Mustang. El resultado fue que los bombarderos estadounidenses gozaban de una protección casi total mientras machacaban sin descanso los objetivos alemanes. Hermann Göring y la Fuerza Aérea Alemana buscaban desesperadamente una nueva y fantástica aeronave capaz de volver a inclinar la balanza en favor de Alemania. Estaban dispuestos a pagar cualquier precio por ella.
Si nos fijamos en la lista de desarrollos nazis en el transcurso de la guerra, lo que nos sorprende es la forma en que tiraban el dinero. Y no hay otro modo de describirlo. No desarrollaban el caza ideal y lo hacían más grande, mejor y más rápido, sino que desarrollaban docenas de ellos. Para 1944, el Ministerio Alemán del Aire necesitaba un milagro. Esperaban que las muchas ideas en las que trabajaban los diseñadores de aviones podrían servirles para contraatacar. Un requisito urgente era el de un interceptor defensivo que pudiera producirse en grandes cantidades a bajo coste. Hubo muchas propuestas. Una se llamó el Natter. Era un pequeño reactor tripulado. Utilizando madera barata, podría construirse fácilmente en pequeños talleres usando trabajadores semi-especializados. Se lanzaba desde un poste vertical y podría volar a 960 kilómetros por hora. Era un pequeño cohete monoplaza que despegaba en vertical a alta velocidad, ascendía con mucho ruido hasta las regiones altas de la atmósfera y entonces se apagaba el motor. El piloto lo utilizaba como planeador para atacar a otras naves, mientras iba descendiendo suavemente hacia el suelo. La artillería del Natter era impresionante. Podía disparar desde el morro 24 cohetes aire-aire. Pero si eso fallaba, se instaba a los pilotos a saltar enfilando el avión hacia una nave enemiga. El propio Natter se consideraba prescindible. Si el avión al descender no atacaba a una nave aliada, se le dejaba estrellarse. Solo se recuperaba el motor para un nuevo uso. El diseño se consideró tan extraño y peligroso que el Ministerio Alemán del Aire lo rechazó. Sin embargo, el diseñador Erich Wagen se saltó los cauces normales y convenció directamente a Heinrich Himmler, jefe de las SS, para que financiara el programa. A pesar del apoyo de Himmler, solo voló una vez y se estrelló poco después del despegue, matando al piloto de pruebas Lothar Siebert. En la lista de rarezas el Natter está casi en lo más alto. Puede que no esté el primero, pero no estará lejos. Casi igual de raro era otro interceptor cohete, este a partir de un Messerschmitt, el ME-163. El avión despegaba normalmente, pero entonces un cohete lo disparaba en vertical a 960 kilómetros por hora. Era una idea radicalmente nueva. Lo impulsaba un motor cohete sobre una serie de ruedas que se desprenderían tras el despegue para evitar la escasa aerodinámica de un tren de aterrizaje. Entonces utilizaría el cohete para elevarse a 6 o 9.000 metros de altura y descender planeando y disparando a otras naves. El que despegara verticalmente como un pequeño cohete espacial le daba una gran ventaja, pero habría sido un infierno para el piloto. Cuando el avión volvía a tierra, aterrizaba sobre un trineo. Al igual que el Natter, pilotar el 163 era increíblemente peligroso. Los despegues y aterrizajes eran particularmente arriesgados. El combustible del cohete era muy volátil e inflamable. Un pequeño error del piloto podría provocar una explosión. De los pilotos que murieron a bordo del 163, solo el 5% murieron en combate. El resto perdieron la vida intentando hacerlo funcionar. ¿Y en la escala de rarezas qué puesto ocupa el Messerschmitt 163? Pues no está tan arriba como el Natter. Fue un éxito. Funcionó, pero no dejaba de ser una locura. A pesar de las pérdidas humanas, el 163 pudo haber sido un éxito. Pero no logró detener el flujo incansable de bombarderos estadounidenses y pronto Goering se enfrentó a otro problema. Los bombarderos aliados tenían tanto éxito con las bases aéreas que Alemania se quedaba sin pistas para sus aviones. Hermann Göring comprendió que necesitaba otro tipo de máquina voladora capaz de ocultarse en los bosques, en un patio, en cualquier sitio, capaz de despegar en vertical, realizar una transición a vuelo horizontal, regresar de su misión de atacar los B-57, realizar una transición y aterrizar en vertical sin necesidad de pista. Lo sorprendente fue que Goering buscara la solución en un profesor de zoología de la Universidad de Göttingen, Erich von Holst. Este era un profesor excéntrico con una pasión de siempre por las libélulas y los colibríes.
Le fascinaba su forma de volar, en concreto cómo despegaban en vertical y volaban en horizontal. Creía posible aplicar estos principios de la naturaleza a una máquina voladora artificial. Utilizando papel y tiras de goma, diseñaba y construía modelos que copiaban las características voladoras de la libélula. Su artículo Die Triflügel, el ala impulsada, proponía un avión de despegue vertical. Tal diseño era un anhelo hacía tiempo en el mundo de la aviación. La empresa Focke-Wulf de ingeniería aeronáutica y otras muchas pensaron que podría funcionar. A Hermann Göring en 1944 le parecía una solución perfecta. El Triflügel habría tenido una altura de 9 metros. Su fuselaje estaría rodeado por 3 rotores de 9 metros. En cada punta habría un reactor de 60 centímetros. Al encenderse los motores elevarían la máquina del suelo. Una vez en el aire, giraría poco a poco hasta alcanzar un vuelo horizontal de alta velocidad. El Triflügel estaría entonces en posición de ataque. Se elevaría a una altitud de vuelo de unos 8.400 metros para enfrentarse a una formación de bombarderos esperando destruir algunos o quizá incapacitarlos para que posteriormente un Messerschmitt Bf-1 109 o un Focke-Wulf 190 pudiera rematarlos. Para aterrizar, el Triflügel regresaría a vuelo vertical. Pero no dejó de ser una idea. La guerra había terminado antes de que cristalizase y no creo que hubiese funcionado. Por eso la considero el arma más rara de todas. Sin embargo, se preparaba algo igual de raro a medio mundo de distancia. El mayor aliado de Alemania, Japón, trabajaba en la forma de convertir ondas de radio en un rayo mortal. En los años 30, los científicos de los principales países del mundo querían saber si las ondas de radio podrían ser un arma. Una idea muy difundida era la de convertir ondas de radio en un rayo mortal. Ya era un ingrediente típico de las películas de ciencia ficción. Los japoneses en particular pretendían desarrollar el arma. Es interesante que los japoneses buscasen esta tecnología. Era un arma considerada ciencia ficción en la época, y solo los japoneses se la tomaron en serio como para dedicar programas al desarrollo de un rayo de la muerte. Sin embargo, tras una profusa investigación, los científicos japoneses aparcaron la idea. Se dieron cuenta de que la tecnología no estaba suficientemente avanzada. En resumen, hacía falta una fuente de energía. No eran capaces de generar microondas con fuerza suficiente para construir un arma. Los japoneses no llegaban a nada con los rayos de la muerte, pero los científicos británicos y estadounidenses habían dado un gran salto con las ondas de radio, el radar. Las ventajas del radar eran evidentes. Un sistema capaz de advertir con antelación de un ataque aéreo sería una defensa muy valiosa. Aunque fueran evidentes, no todos vieron de inmediato los beneficios. Los jefes militares japoneses, soñando aún con un rayo de la muerte, estaban más interesados en un arma letal que en un radar. Aunque los científicos e ingenieros les ofrecían una tecnología que podía utilizarse ya, los servicios militares no expresaron gran interés en el desarrollo del radar. La Marina, por ejemplo, veía el radar útil sobre todo como ayuda para la navegación. Cuando Japón entró en guerra en 1941, sus fuerzas barrieron el Pacífico, superando con facilidad la resistencia aliada. Creían tener todas las armas que necesitaban. Entonces, en junio de 1942, los japoneses sufrieron su mayor revés. Cuando barcos americanos y japoneses se enfrentaron en una de las grandes batallas navales de la Segunda Guerra Mundial. Contra toda probabilidad, la Marina norteamericana logró una gran victoria en lo que acabó conociéndose como la Batalla de Midway.
Los japoneses quedaron conmocionados por el desenlace de Midway. La mayoría de sus principales navíos yacían en el fondo del Pacífico Norte, y fue la primera gran derrota psicológica de la Armada japonesa. Desesperado, viendo la derrota en el horizonte, el alto mando japonés pidió ideas a sus científicos e ingenieros para crear armas nuevas. Un joven y brillante científico naval llamado Ito Yoshi lanzó dos extraordinarias propuestas a los líderes japoneses. O construir una bomba atómica, o volver a investigar la idea de un rayo de la muerte. Tras meses y meses de investigación atómica, no vieron factible la construcción de un arma nuclear, así que regresaron al rayo de la muerte. Irónicamente, el éxito británico del radar había hecho posible un progreso tecnológico que podría ser útil al rayo mortal nipón. Cuando estalló la guerra, Gran Bretaña contaba con un sistema costero de radar llamado Chain Home. Funcionaba bien, pero al utilizar ondas largas, exigía antenas de radio de 120 metros de altura para enviar y recibir la señal. En 1940, dos científicos británicos de la Universidad de Birmingham, Henry Booth y John Randall, inventaron un instrumento llamado magnetrón de cavidad. Era capaz de producir mucha más energía en longitudes de onda mucho más cortas, a las que llamaron microondas. Las microondas miden apenas 1 centímetro de longitud de onda y transmiten una gran cantidad de energía de calor en un espacio pequeño. Por eso tenemos en casa hornos microondas. La tecnología de microondas iba a permitir la incorporación de transmisores de radar más pequeños a barcos y aviones. También había en ello una aplicación práctica para el rayo asesino japonés. La invención del magnetrón parecía posibilitar más el rayo de la muerte porque las microondas transportan más energía que las ondas de radio convencionales. Si nos bombardean todo el día con ondas de radio a cierta distancia, no nos matarán, pero no podemos recibir el bombardeo de microondas durante mucho tiempo sin que nos afecte. Utilizando tecnología de microondas, el ejército japonés construyó unos extraordinarios prototipos de rayo de la muerte en un laboratorio nuevo de Shimada, 160 kilómetros al oeste de Tokio. Estos tenían el aspecto de una antena parabólica moderna. Enviaban un fuerte rayo muy concentrado de microondas hacia el objetivo. Se trata de un dispositivo que se puede apuntar hacia un ejército invasor y en un barrido freír a todos los que se nos acerquen. Piel fundida, ojos derretidos, personas cayendo muertas. Se trataba de cocerlos desde dentro, desnaturalizar sus proteínas, calentarles las células hasta que dejaran de funcionar. Los archivos del ejército japonés muestran que las primeras víctimas del rayo de la muerte fueron conejos. A medida que los rayos se hicieron más potentes, los archivos japoneses declaraban que utilizaron monos como blanco. Lo cual posee una implicación siniestra, porque muchas veces, en lugar de consignar que eran seres humanos, anotaban que eran monos. De modo que es posible que el ejército utilizara también a seres humanos en esta investigación del rayo de la muerte. No lo sabemos seguro, pero es muy probable que sí. Sin embargo, matar a animales y quizás seres humanos en condiciones controladas estaba muy lejos de preparar un rayo de la muerte para el campo de batalla. Se trata de conseguir un arma capaz de derribar a una persona a una distancia considerable, lo cual es muy distinto de bombardear a un pasmarote con microondas. Los japoneses esperaban instalar rayos de la muerte en los barcos y en toda la costa para eliminar ejércitos invasores y derribar aviones. En las pruebas averiguaron que un rayo de la muerte podía incapacitar vehículos en movimiento cortocircuitando su sistema eléctrico, pero solo a la distancia de unos pocos metros. ¿Pudieron haber llenado los japoneses la costa con emisores de microondas contra cualquiera que se acercase? Por supuesto que no. La cantidad teórica de energía necesaria es la de todas las centrales de energía del mundo. La guerra acabó antes de que el rayo japonés de la muerte estuviera listo para la batalla. Cuando los líderes japoneses firmaron la rendición formal el 2 de septiembre de 1945, tal vez concluyeran que si hubieran decidido concentrar su investigación en el arma más rara de todas, la bomba atómica, quizás el resultado de la Segunda Guerra Mundial habría sido muy distinto.